5 en punto de la mañana del 19 de enero del 2023. Todos tengan muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados de lunes a viernes a todas aquellas personas que quieran aprender a estudiar la Biblia gratuitamente. Invitados de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento. Por ejemplo, estamos hoy en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Hoy es el... Ay, espera un momentico. Creo que me equivoqué. ¿Dónde quedamos ayer nosotros? En el capítulo 19, seguimos, ¿cierto? Sí. A ver, no. Hoy, perdónenme, hoy es el capítulo 20. Hoy iniciamos el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Ayer lo terminamos. Entonces el primer video, capítulo 20, pero estamos en un tema. Le pusimos un tema, un título al tema, que es David versus Saúl. Mirando la diferencia entre David y Saúl. Mirando cómo David se porta digno, correcto con el rey. Aunque más tarde vamos a ver que David no era tan correcto. Pero en este instante, Saúl 3 veces influenciado o en una y poseído en 2 por demonios, trata de matar a David. 2 veces lo intentó matar. Ayer para mí fue sorprendente, tal vez para ustedes, ¿sí? Que Saúl, después de haber degustado del Espíritu Santo y profetizado, Saúl es influenciado por demonios, intenta matar a David, lo acecha, inventa cosas para que lo maten, le dice cásate con mi hija y en vez de darle la hija se la dio a otro. Después le dice a David otra vez cásate con mi segunda hija, pero no es por crear parentela, sino realmente es porque quería que los filisteos lo mataran. Y así vemos a un Saúl malo que en el capítulo de ayer finalizando, cuando manda soldados a buscar a David, que está con el profeta Samuel, esos enviados a prender a David, en lugar de hacerle daño, el Espíritu Santo los tomaba y profetizaban. Interesante. Después envió una segunda búsqueda y lo mismo sucedió. Y una tercera y lo mismo le sucedió a los que lo buscaban. Entonces Saúl dijo, no, voy yo. A ver qué está pasando. Y oh sorpresa que cuando llega el Espíritu Santo vuelve y lo toma. Yo quedé impresionado. Dije, ¿cómo? Si ese hombre estaba antes poseído por demonios, volvió y lo tomó, profetizó. Interesante, ¿ok? Bueno, comencemos. Bienvenidos todos. Buenos días, John Willington. ¿Cómo te encuentras en esta bella mañana? Buenos días, excelente, gracias a Dios. Excelente, qué alegría. Y bueno, ¿y los demás dónde tienen las cámaras? Si son tan amables, si son tan dignos,
si son tan queridos de prender la cámara para no hablarle a cuadritos negros. Yadira, hola, buenos días. Marlecita, gloria al Señor. Y la cámara del pastor Manuel, Gladibella, eso, gloria a Dios. Bueno, Alejandro no la puede prender porque a veces se le daña. Sí se puede. Bueno, qué bien, qué alegría. Bueno, y allá donde Marjuris, ¿sí están o no están? Gloria al Señor. La cámara. Bueno. Sí, señor, aquí estamos. Bueno, déjense ver. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 20. ¿Quién lo puede leer, por favor, si es tan amable? Primer libro de Samuel, capítulo 20. Comenzamos a leer, a estudiar, a investigar, a aprender los aciertos y los desaciertos de aquellas personas en la Biblia para nosotros hacer. Capítulo 20. Dale. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de descubrir mi padre este asunto? ¿Me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar, diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Un momento, Y David, es que no entendí este versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo, bueno, David y Jonatán ya habían hecho un pacto en el capítulo 18, ya habían hecho un pacto. Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá: ya, que él va a decir: no sepa Jonatán lo que voy a hacer, porque es que Jonatán le viene diciendo: tranquilo, mi padre no te va a matar, porque el versículo 2, he aquí mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que me la encubra. Y David está diciendo: no, él ya sabe que usted y yo somos amigos, ¿sí? Y como hay un paso entre la vida y la muerte para que yo muera, ¿sí? Versículo 4, siga hermana Yadira, por favor. y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Bueno, un momentico acá, por favor, Yadira. Vamos a analizar algo. Vamos a analizar un tema que toca volverlo a mencionar, que toca volverlo a decir, que ya lo hemos hablado, pero como hay gente nueva entrando, la Biblia enseña, ¿sí?, que ¿cuál es cómo se dice? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Quién me lo puede decir, por favor? Honrar a los padres. Honrar al padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa por honrar al padre y la madre? ¿Quién me lo...? Guardar la vida por muchos años, o sea, darle muchos años de vida. Dice: y se alargarán los días de tu vida. Eso. Acontece que hay un pequeño problema con honrar a papá y mamá,
Y es que claramente debemos entender que honrar a papá y mamá está ligado es a honrarlos según las leyes de Dios. Sí. Y la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Vamos a buscarlo aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres. Mucha atención porque hay dos versículos importantes. Efesios capítulo 6, vámonos para Efesios capítulo 6. Hay dos versículos importantísimos que tenemos que leerlos juntos, porque si no los leemos juntos podemos caer en errores. ¿Quién lee, por favor, Efesios 6, versículo 1 en adelante? Aquí está pasando algo, y es que algún ateo, alguna persona que no esté de acuerdo con nosotros, va a tomar estos textos, los va a tergiversar y van a decir que Jonathan es un traidor. Está traicionando a su papá. Dale, Marle, ¿qué dice, por favor? 6 desde el primer... Sí, señora. Por favor, en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, hasta ahí. no provoquéis. Hasta ahí. Entonces nótese que el primer mandamiento con promesa, no el primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Pero el primer mandamiento con promesa es que si tú honras a tu papá y a tu mamá, hay una promesa. ¿Cuál es? Que te va a ir bien en la tierra y que vas a tener larga vida. Esa es la promesa. ¿Ok? Ahora, el problema es que aquí es un versículo muy, ¿cómo se dice? Muy puntual, o sea, nos dice todo. Pero hay otros versículos que podrían manipular. Colosenses 3:20. ¿Quién lo lee, por favor? Colosenses 3:20. Si una persona lee Colosenses 3:20 y no lee Efesios 6, va a tener un problema. Por eso, ¿alguien me puede recordar cuál es nuestro cuarto pilar? ¿Quién lo recuerda, por favor? Nuestros pilares, el cuarto pilar, ¿alguien lo recuerda? ¿Quién me lo dice, si es tan amable? ¿De memoria se lo saben o no? Los secretos es para ese, ¿cómo? revelar. No, ese es el tercer pilar. Está hablando de lo que está escrito. Ese es el primero. A ver, ¿dónde está aquí la diapositiva que no la encuentro? Ese es el primer pilar. ¿Cuál es el cuarto? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se los ha aprendido? El de Salmos. ¿Cómo? El de Salmos, sí, señora, muy bien. Se los voy a colocar aquí para que lo vean. Mírelo. El Salmo 119, versículo 160, que dice, alguien está moviendo el celular o tiene el micrófono abierto: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Eso dice el Salmo. Y aquí entre comillas hay una, ¿cómo se dice? Hay una especie de explicación. La Biblia tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación, ella misma. La suma de la verdad, para poderla encontrar, tenemos que leer toda la Biblia. Usted no puede coger un versículo y armar una doctrina. ¿Qué dice Colosenses 3:20, por favor? ¿Qué dice? Hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque esto agrada al Señor. Entonces, si una persona coge este versículo y dice en todo,
Podrían decir, y esto lo he oído a predicadores diciéndole en reuniones de jóvenes a los jóvenes que si el papá está tomando y le dice, venga mijo, tómese una cervecita, usted tiene que acompañarlo y obedecerle, porque tiene que obedecerle en todo. Que si su papá va a ir a la discoteca y le dice, mijo, me acompaña y vamos, usted tiene que ir, no es cierto. Y por allá en unos pueblos del llano escuchaba yo que hasta con prostituta y a usted le tocaba. No le miento. El problema de leer Colosenses 3:20 es que no entendemos que hay que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y un claro ejemplo es lo que hizo Jonathan con David, que está yendo en contra de su papá. Jonathan no está apoyando a su papá. Por eso, si leo bien Efesios capítulo 6, versículo 1, ese sí me amplía el espectro y me hace entender mejor. Porque Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y Efesios 6:1 que dice, hijos, obedeced en el Señor ¿a quién? A vuestros padres. Y ya nos dice que es obedecer en el Señor. Si hay que obedecer a los papás en todo, pero en el Señor, en lo que agrada al Señor. Hay otro versículo por allá, si alguien me lo ayuda a buscar, que dice, los enemigos serán los de tu casa. Vine a poner disensión, vine a poner problema entre padre e hijo, entre madre e hija. ¿Por qué? Porque cuando usted se convierte a Jesucristo y conoce la verdad, los primeros que se van a poner en contra es la familia. ¿Usted sabe lo que significa para un judío convertirse al cristianismo? ¿Sabe qué pasa si un muchacho judío, usted le predica, el Espíritu Santo viene, lo convierte y empieza a decir que Jesús es el Mesías, empieza a decir que Jesús es Dios? Mire, lo desheredan. Eso es con los judíos. Los musulmanes, si esa persona es musulmana, sea mujer o hombre, y decide convertirse al cristianismo, el hijo o la hija está obligado en echar al agua al papá, a la mamá. La mamá, el papá, echan al agua al hijo, a la hija. El esposo acusa a la esposa o viceversa. Y la paga, ¿sabe cuál es? La muerte. Lo matan enseguida. Por haber negado la fe. ¿Por qué? Porque el Corán dice que si los gentiles se quieren convertir, Alá es misericordioso y los acepta. Mira la misericordia de Alá. Pero que si los gentiles no se convierten, Islam, la palabra Islam significa sumisión bajo la espada de Alá. Sométalo y bajo la espada mátelo. Esa es la supuesta misericordia del tal Alá. ¿Cómo la ven? ¿Quieres seguirme? Ah, bien, sí. 10:35. ¿Cómo? El versículo que usted pidió, Mateo 10:35, 34, 36. ¿Qué dice? Por favor, si eres tan amable, léelo. Te agradezco, gracias. No penséis que he venido Mateo, para qué pena, traer ¿Mateo paz. qué? 10:34, 10. 36. Ok, dale, 10, capítulo 10. Dale, por favor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ajá. Entonces hace unos días escuché a un judío muy famoso en Facebook. Permítame un momentico colocar electricidad ya.
Micrófono, Yadira. Hace unos días un famoso expositor judío tomó este texto y empezó a hablar mal de Jesús, que por qué llaman a Jesús príncipe de paz si él mismo dijo que no he venido a traer paz sino guerra, ¿sí? No he venido a traer paz a la tierra sino espada, ¿sí? Cuando uno quiere tergiversar los versículos, pues coge uno solo y ya. Pero si usted mira toda la vida de Jesús, Jesús fue un hombre de paz. Pero el hecho de que sea un hombre de paz no quiere decir que él no pueda coger un fuete, darle fuete a la gente y sacarlos del templo para que dejen de ofender a su padre. ¿Ya? Entonces, cuando cogemos un versículo, podemos armar doctrinas falsas. Jesús está diciendo que va a poner disensión, va a poner problemas entre quienes, entre el hombre y su papá, entre la hija y su mamá, entre la nuera con la suegra, que los de su casa van a ser sus enemigos. ¿Por qué? Porque eso fue escrito hace 2000 años aproximadamente, pero hoy 2023 sigue lo mismo. Usted pierde la herencia. Para los judíos es importantísimo la familia, lo desheredan, lo echan, no lo matan porque, ¿sí?, las leyes humanas no lo permiten, pero la Torá dice que hay que matarlo. ¿Me hago entender? Entonces, tenemos que leer bien para poder comprender lo que está pasando con Jonathan. David le dice a Jonathan, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Qué le hice a tu papá para que me quiera matar? Y nosotros vemos que no hizo nada. Los celos y el espíritu que está tomando a Saúl, que le está atormentando, es el que le está llevando a hacer eso. ¿Me hago entender? Ahora, la decisión de Jonathan de ser leal a David y de no seguir obedeciendo a su papá puede ser tomada por personas que manipulan los textos, ¿sí?, como engaño, como mentira. Y aquí es donde debemos aprender el concepto de la mentira. ¿Qué es mentira y qué es engaño? ¿Por qué? Porque hay un texto. ¿Dónde está ese texto? Si alguien me ayuda a buscarlo, porque es que no puedo escribir fácilmente. Vamos a escribirlo aquí. Yo lo voy a escribir rápido aquí. ¿Quién será espíritu de mentira en la boca de los profetas? Primer libro de Reyes. Vámonos a ver un tema difícil. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Primer libro de... Ay, yo la embarré. Primer libro de Reyes, capítulo 22. ¿Listo? Versículo... versículo... Pero es que yo no sé leer en el computador así. En mi Biblia sí yo tengo todo ya especificado. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Ahí lo tengo. ¿Alguien ya lo encontró? Sí, señor. Está el rey... hay dos reyes. Está Josafat y el rey Josafat. A ver, 3 años pasaron sin guerra. Dice, entre los sirios y Israel. Aconteció que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que tenemos que ir a tomar Ramón, quitárselo al rey de Asiria? Entonces Josafat le dice, ¿quieres venir conmigo a pelear? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, camine, vamos.
Luego dijo Josafat, el rey de Judá, al rey de Israel, recuerde que ya la nación está dividida, vamos a consultar a Jehová. Entonces el rey de Israel le dice que reunió 400 profetas y les preguntó, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Y los profetas, los 400, le dijeron, suba, vaya a la guerra, que sí. Entonces le dijo Josafat, ¿son todos los profetas o falta alguno? Y el rey de Israel le dice, bueno, hay uno que Micaía, hijo de Ilma, pero es que a mí no me gusta, yo le aborrezco, versículo 8, ¿no? Porque es que nunca me profetiza bien, siempre me profetiza lo que a mí no me gusta, ¿cierto? Y Josafat le dice, no, mijo, no hable de esa manera. Entonces lo mandó a llamar. Y le preguntan los dos reyes que estaban vestidos de sus ropas reales en la plaza, o sea que había un show completo y estaba todo el pueblo mirando a ver si iban a la guerra o no. Entonces Sedequías, hijo de Keana, que había hecho cuernos para profetizar, y con esos cuernos decía, así vas a cornear a los sirios, ve, ojo, este Sedequías es un profeta falso, hijo de Keana. No se vaya a confundir este Sedequías con otro Sedequías que es rey. No, este es profeta, falso profeta. Y versículo 12, todos profetizaban lo mismo. Vaya Ramón, suba, que va a ser prosperado. ¿Sí? Entonces el mensajero llamó a Micaía y Micaía vino, ¿cierto? El mensajero le dice, pilas, que todos están diciendo que el rey va a ir, cosas buenas. Y Micaía le dice, no, mijo, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Entonces llega, le preguntan a Micaía, vamos. Y entonces Micaía le responde y le dice, sube y serás prosperado y Jehová le entregará en mano a Israel. Ojo aquí. Aquí alguna persona me dirá, pero Micaía dijo también lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay que leer todo el contexto para entender el fonema. Oído, ¿qué es fonema? Presten mi atención. ¿Qué es fonema? ¿Alguien me lo puede decir? Madre mía. Una fila, un consonante vocal formado en fonema. ¿Cómo? No entendí. La palabra, ¿Quién está hablando? ¿Otra persona? Sí, está hablando Yadira, pero no, Yadira, tienes mala la señal, no, se te escucha entrecortado, ¿no? ¿Alguien le entendió a Yadira? No entendimos, Yadira. ¿Qué es un fonema, madre? Es la expresión, el sonido de lo que se dice en el sentido de la entonación. El fonema es el sonido. Ajá. El fonema es el sonido. La palabra es lo que se dice, el mensaje, pero el sonido es un fonema. Y la Biblia no tiene fonemas. La Biblia son letras. A usted le toca entender el fonema. Entonces, ¿qué fonema utilizó aquí Micaía? Cuando le dice Micaía, vaya. Sarcasmo. El sarcasmo. Le dice, suba, serás prosperado. Y Jehová entregará en mano al rey. Y David, ¿usted cómo sabe eso? La respuesta del rey. Mire la respuesta. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? O sea que él sabía que el profeta le estaba mintiendo. Por el sarcasmo. Hay un profeta mintiendo. Espere un momentico, es que usted tiene que entender que es mentira y que es verdad. ¿Se acuerdan que el otro día, hablando de la verdad, les dije que la verdad está ligada a la virtud? Y precisamente la mentira está ligada a la maldad, al engaño, al querer hacer daño. Ay, entonces las mentiras buenas existen. No, es que no debemos engañar. Presten atención aquí, para que no nos perdamos y no vayamos a armar una nueva doctrina. El rey le dice, dígame la verdad.
Entonces el profeta en el versículo 17 le dice, mire, mijo, ¿sabe qué? Yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. ¿Qué le está diciendo? Te van a matar. Se van a quedar sin pastor. El versículo 18, y el rey de Israel le dijo a Josafat, no te había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Mire que ahí ya Micaías tomó una posición en contra de los 400 profetas. Versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabras de Jehová. Yo vi a Jehová, alguien que lea el versículo 19 en adelante, presten atención, porque este texto que vamos a leer es uno de los textos más difíciles de comprender en la Biblia y que si usted no lo sabe manejar, lo van a coger los ateos y lo van a sacar. ¿Quién lo puede leer, por favor? Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 19. El primer libro de Reyes. Primer Sí. libro de Reyes, Gracias. 22, 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún le conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Hasta ahí. Este texto, si un ateo es inteligente, puede coger este texto y destrozar a cualquier neófito cristiano. Hablo de los bebés espirituales. Lo coge y lo destroza y lo saca del cristianismo. Yo sé que aquí en este instante más de uno está diciendo, ¿cómo así? Espere. Que Dios le mandó un espíritu de mentira al rey Acab. ¿Acaso Dios puede mentir? ¿Qué me dicen ustedes? Marta Zafra no diga nada. No, quieta ahí. Quieta en primera, por favor. A ver, Marle, Willington, Yadira, ¿estás? Gladibel, hermano Manuel, no los veo. Juliet, ¿sí estás por ahí o no? Edelmira, ¿se me durmieron? Alejo, ¿se fue? Aquí estamos oyendo. Aquí estamos. Regala la cita, por favor, nuevamente. Primero de Samuel, ¿qué? 22. No, no es primera vez, no es El primero. libro de Reyes. Ah, sí, El libro de Reyes 22, 19 en adelante. Bueno, ¿y qué pasó, Juliet? ¿Qué pasó con Edelmira? A Edelmira le está molestando el internet. ¿Y el pastor Manuel se me fue? Manuel Marjuris. A ver, explíquenme ahí. Aquí estamos. Díganme ustedes, ¿puede acaso Dios? Un ¿Puede? hijo de hombre para arrepentirse. Bueno, Yadira está citando un texto que él dice, que la Biblia dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Esto debemos estudiarlo y analizarlo, porque les cuento que yo tenía 20 años, o sea, hace 25 años. Era copastor de una congregación y había un muchacho que se llamaba Alejandro, no se me olvida, de mi misma edad. Y Alejandro se había casado en la iglesia y todo muy bonito, y él iba caminando muy bien. De repente un día me salió, ¿sí?, con que no volvió.
y la esposa llorando nos decía que él no iba a volver. Cuando me fui a la casa de él a hablar con él, me dijo, hermano, es que vinieron y me mostraron la verdad. Y yo, ajá, ¿qué pasó? No, el catolicismo es la verdad. Y yo, ay, Señor. Y me mostraron un librito pequeño que dice 40 preguntas. Le hicieron 40 preguntas y lo sacaron de la verdad. ¿Cómo la vio? Después de 3 meses ya estaba volviendo arrepentidito porque toca cogerlos y adoctrinarlos. Ese es el problema de no tener doctrina. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que el mismo profeta dice, ¿sí? Ahora he aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y esta pregunta se le debe sumar a Judas, cuando muchos dicen que Judas no se condenará porque Judas hizo la voluntad de Dios. No es que estaba profetizado que alguien lo iba a entregar, le tocó a Judas. Entonces, ¿por qué van a condenar a Judas? ¿Acaso Judas es malo? Si la Biblia dice que estaba ya profetizado hace 700 años que uno que comía con él, que mojaba el pan en la sopa, ese lo iba a traicionar y le tocó a Judas. Le hubiera tocado a Pedro, a Juan, al que fuera. Judas no es culpable. Pare. Hay que analizar. ¿Qué me dice aquí? A ver. ¿Quién puede explicarme qué pasó? ¿Cómo logramos leyendo toda la Biblia entender la verdad? A ver. Alguien, ayúdeme, pero que no sea mi madre, porque yo sé que ella sabe la respuesta. ¿Qué dice? Buenas. ¿Ninguno? ¿No? Bueno, como hay que estudiar toda la Biblia para poder entender la verdad, nos tenemos que ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 11. ¿Qué dice, por favor? Y 12. Y 13. Ay, dígame otra vez, 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 11 al 13. Léanlo por allá donde Marjorie y Manuel, si son tan amables. Ay, dale. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Sí, señora. ¿Qué dice? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces se nota que aquí está la explicación. ¿Cuál es el problema? Que ellos no les interesa la verdad. Que a este hombre, a Acab, no le interesa escuchar lo que Dios quiere. A él le interesa escuchar lo que él desea. Y por eso es que él mismo le dice, no, yo no quiero que me profetice ese otro. ¿Por qué? ¿No ve que nunca me profetiza bien? Y una de las cosas que los cristianos de hoy deben aprender es que los profetas nunca aparecieron cuando el pueblo estaba caminando recto. Todos los profetas Dios los levantaba para que el pueblo se devolviera de su pecado. Hoy hay profetas que se levantan a decirles cosas halagüeñas, cosas bonitas, a esos sí los invitan a la iglesia. En cambio, el que se para, ¿dónde está el pastor? ¿Recuerdan ustedes?
que en pleno concierto, después de que durante 30, 40 conciertos a Julio Melgar todos le dijeran, Dios te va a sanar. ¿Se acuerdan de Julio Melgar? Y hasta esta cantante falsa cristiana, Cristina de Clario, un día en un púlpito le dice a Dios, no recibimos un no por respuesta, Dios. Tienes que darnos la sanidad. Reclamo la sanidad. Oiga, esa mujer no está adoctrinada. Dudo que sea cristiana. ¿Qué pasó? Que de todos los que le profetizaron, no solo en un país, en muchos países, donde él iba a cantar, porque para qué, las canciones que él componía eran hermosísimas, bellas. Y este hombre, todo el mundo le decía que Dios le iba a sanar, todos. Y se paró un pastor en uno de los últimos conciertos, ya el flaquito, casi ya muriendo, y le dijo, mijo, Dios no lo va a sanar. De 100, uno solo le dijo la verdad. No te va a sanar. Y a esa gente no la invitan. Ténganle miedo en sus congregaciones, hermanos. Ténganle miedo en sus congregaciones. Cuando están invitando a gente que habla tan bonito y cosas, y nunca hablan del pecado. El problema con Acab es eso. ¿Cierto? Que Acab le dice, o sea, vamos a ir a pelear. Josafat, acompáñeme, vamos. Se fue a buscar otro rey y ahora está buscando la aprobación. Y el profeta le está diciendo, mi hijo lo van a matar. ¿Qué? Pero usted, ¿por qué no profetiza? Mire, ¿sabe cuál es el problema? ¿Qué? Leamos el texto, vamos a desglosar el texto. Vámonos para el segundo libro de Reyes, para atrás. ¿Sí? Versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Ya está dicho que acá va a morir. Dios no dice quién va a ir a engañar, no. Es lo que dice, bueno, ¿cómo es que vamos a hacer para que Acab muera en Ramot de Galaad? Y dice el texto, y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. O sea, que aparecieron varios espíritus dando diferentes soluciones. Y sale un espíritu que dice, yo lo voy a inducir a la mentira. Por eso es que la Biblia dice, y devuélvanse otra vez a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y la reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay mucho engañador. No se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aunque si fuera nuestra, que la venida del Señor está cerca. Nadie los engañe. Miren que está hablando de la mentira. Pilas que los van a mentir. No te dejen mentir. Vengan a estudiar, vengan a leer, vengan, ¿por qué? Porque se los van a llevar a falsas doctrinas. Pero lo primero es que dice, mire, el Señor Jesús no viene por nosotros sin que primero no venga la apostasía y segundo se manifieste el anticristo. Y hoy en el 2023 hay iglesias diciendo que no vamos a ver al anticristo. Que eso de la marca de la bestia, eso no nos toca a nosotros. Y mire lo que dice, mire lo que vamos a ver, versículo 4, se va a oponer contra la iglesia. Todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y por allá en Daniel y en Mateo 24 dice que Él quita el continuo sacrificio. Daniel 11 y Mateo 24. Daniel 8 y 11 también, capítulo 8 y capítulo 11. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciendo de pasar por Dios. O sea que vamos a ver al anticristo sentando
presentándose en el templo de Jerusalén cuando lo hagan, que ya lo van a hacer. Y les repite, ustedes no se acuerdan que les vengo hablando de esto desde hace rato. Cuando yo estaba con ustedes, les contaba eso. Ahora ustedes saben lo que lo detiene. El Espíritu Santo lo detiene hasta que venga el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que el Espíritu Santo lo detiene. Versículo 8. Entonces se va a manifestar el inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso es Apocalipsis 19. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señal y prodigios mentirosos. Con engaño, con todo engaño, con milagros, leíamos ayer, en fin. Pero ¿qué dice? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y cuál es la razón? Léala, por favor. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que no le interesa la verdad, le interesa el trabajo, la plata, el negocio, la mujer, el marido, los hijos, no quiere la verdad. Entonces, como no quieren la verdad, ¿qué pasa? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Eso fue lo que le pasó acá. Acá tenía un profeta llamado Micaías que siempre que le profetizaba, ¿qué le pasaba a Micaías? ¿Quieren saber qué le pasaba a Micaías? Váyase otra vez a Primero de Reyes, capítulo 22. ¿Sí? Versículo 23. Ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, 400. Y Jehová ha decretado el mal cerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, ¿se acuerdan el que hizo unos cuernos? Y decía, ¿así vas a cornear a los asirios? Hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, el falso profeta se viene y golpea al verdadero profeta y le dice, ¿qué? ¿Acaso es que yo no tengo el Espíritu Santo? Eso sucede en las iglesias hoy por montones. Ese no lo invite, no lo traiga. Ese no nos predica bonito. Ya ha pasado, ¿no? Esa es la razón. El mismo rey sabía que Micaías no le iba... Es que el rey lo sabía. Pero el rey quería que le dijeran que sí. Ya, mire la respuesta de Micaías. Y Micaías respondió, aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. El fin del falso profeta que lo golpeó es que cuando se cumple la verdadera profecía, los falsos profetas se esconden. Ahí tienen ustedes a Maldonado que profetizó que el 2021 iba a ser el año de la bendición no sé qué. ¿Y qué pasó en el 2021? Ninguno profetizó. ¿Dónde están los profetas que ninguno profetizó el COVID? Se escondieron. ¿Dónde estaban los milagreros, los sanadores? ¿Dónde estaban los sanadores que no iban a los hospitales a sanar la gente, a orar por ellos para que se salvaran del COVID? ¿Dónde están? Escondidos. ¿Ya volvieron a aparecer? Se esconden. ¿En qué terminó eso? Más tarde lo lee si quiere. Termina en que el rey Acab le dice a Josafat, bueno, usted párese con las ropas reales, que yo me voy a disfrazar y voy a pelear. Y dice la Biblia que una persona tiró una flecha a la aventura, ¿sí? Y la flecha vino ¡pum! Y aunque Acab tenía todo bien puesto, una hendidura por ahí le entró y lo mató. Le puede huir a la maldición que lo va a alcanzar. Entonces, el ateo que venga a decirme, es que Dios dice mentiras, no. Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Lo que pasa es que como usted se le predica y no quiere escuchar,
Entonces Dios, ¿qué hace? Lo suelta y vaya hacia la mentira. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. Ya no se levantan a orar. Ya no vienen a estudiar. Entonces usted empieza a darse cuenta que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cuadrúpedos, imágenes de aves y de reptiles, serpientes. Versículo 24, ¿qué dice? Por lo cual también Dios los entregó. Entonces un ateo me va a decir, ahí dice que Dios fue el que los entregó. No, mijo, no quiere decir que Dios los llevó, quiere decir que Dios los soltó. ¿Para qué? Para que vivan según las concupiscencias del corazón. Usted lo que quiere es tener sexo todos los días, hágale. Usted lo que quiere es cambiar la verdad por la mentira y darle culto a las personas y arrodillársele al marido, a la mujer y a los hijos y hacer lo que ellos digan, hágale. Y el versículo 26 lo repite, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, al homosexualismo, al lesbianismo, que esos dos versículos que vienen a continuación son los versículos de los homosexuales, de las lesbianas. Las mujeres cambiaron el uso natural, el vaginal, por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo los hombres empezaron a dejar el uso de la mujer y se empezaron a encender en lascivias, macho con macho, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo el SIDA. Por esto que estoy hablando nos borraron el canal la vez pasada. Sí, el SIDA nació con los homosexuales, gústele a quien le guste. No lo inventé yo, eso está en la historia. Michael Gautier descubrió a 5 homosexuales, hombres, con 2 enfermedades raras. Ya una era rara y tener las 2, eso nunca había pasado. Sarcoma de Kaposi y neumonía por neumocistis. Y se empezó a dar cuenta que los 5 cabezones no tenían defensas. Claro, en ese tiempo nadie sabía que era VIH, nadie sabía que era SIDA. ¿Y en dónde? En Washington, en la cuna del homosexualismo. Y los 5 eran homosexuales. Y por allá después se descubrió Gaetan Douglas, el paciente cero, un atleta homosexual, un atleta sexual, perdón. O sea, a él le gustaba tener sexo. Y en cuestión de 2-3 años tuvo más de 2,000 amantes. ¿Qué hacía él? Él era auxiliar de vuelo. Te iba a África y venía, iba a Europa y venía. Y ahí contaminó a todo el mundo. Ese hasta le hicieron película. Y los homosexuales se ponen bravos y mandan a cerrar canales. Pueden ponerse bravos, eso está en la historia. Antes de que se le llamara SIDA, antes de que se descubriera el VIH, a esa enfermedad se le llamó GRID, G-R-I-D. La G de gay, la R de relativo, o sea, relacionado. La I y la D de inmunodeficiencia. ¿Cómo así? Una enfermedad relacionada a inmunodeficiente relacionada a los homosexuales. Punto. Pero ¿usted por qué dice eso? No es que yo lo inventé, eso está en la historia. Cierra el canal si quiere, a mí no me importa. Seguiremos abriendo otros y predicando. ¿Me hago entender? O si no me cree, después de GRID, cuando los homosexuales levantaron y pelearon, entonces le cambiaron. Todavía no se sabía el nombre de SIDA, no habían entendido, entonces lo cambiaron por el Club de las 4 H's. ¿Cómo así? Les da SIDA a los que tienen a cualquiera de las 4 H's. ¿Cuáles? Homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos. ¿Qué? Sí. A los haitianos no los recibían en Estados Unidos porque decían que todos tenían SIDA. Y los homosexuales también, y los hemofílicos, y los heroinómanos, porque como se inyectan con la misma jeringa, se traspasan la sangre. Entonces, si usted no quiere creer en la verdad, ¿qué va a pasar?
Pues que llega un día en que Dios dice, bueno, como no quiere creer la verdad, pues vaya, mi hijo, para la mentira. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Todo el mundo se lo sabe, ¿cierto? ¿Cuántos han leído ese versículo? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo. Y hasta ahí, el que cree no es condenado. Eso no lo leen. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hay hombres que aman más el dinero que a Dios. Hay mujeres que no dejan a ese marido que no sirve para nada y que le anda golpeando y metiendo los cachos, y ni siquiera tienen hijos con él y siguen pegados. ¿Usted sabe cuántas mujeres yo conozco así? Y hasta hombres también. Y hasta a mí me pasó. Mire, Jonathan decidió amar más a David que a su papá. Eso no quiere decir que está siendo un traicionero. No. Él se está yendo para el lado correcto. El papá se está torciendo. El papá ya andaba loco. Ayer hablaba con mi mamá y entonces, ¿cómo fue el cuadro psicológico que analizamos? Primero era bipolar, ¿no? Saúl. Segundo, esquizofrénico. Tercero, paranoico. ¿Y cuál fue el otro? Falta uno. ¿Te acuerdas ayer que estábamos hablando de eso? Y mire los problemas mentales. Entonces los psiquiatras quieren arreglar los problemas mentales a punta de pastillitas, drogando a la persona y creyendo que por la que la persona anda así, ya está bien. Cuando no saben que no es un problema psicológico, es un problema espiritual. A esas personas de doble ánimo, pusilánimes, la Biblia habla de ellos. Esas personas que sienten voces que los persiguen, paranoicas o esquizofrénicas, esos son puros demonios. Venga a la luz y la luz lo libertará. Porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Métase aquí en la iglesia, métase en la congregación y se da cuenta que usted con nosotros anda blindado. Camine con nosotros, venga a la reunión y se dará cuenta que el Espíritu Santo lo empieza a proteger. Y cómo la vida empieza a cambiar. Pero bueno, usted puede decir, no, yo de vez en cuando. Bueno, el día en que la mentira llegue, no le vaya a echar la culpa a Dios. El día en que Acab y Judas lleguen ante Dios, no pueden decir a Acab, es que usted manda un espíritu para que me engañara, el culpable es usted. No, es que usted quería ser engañado. ¿Sí? Judas no puede venir a decir, es que yo quería que él fuera el rey y por eso le entregué. Eso es lo que están diciendo ahora con un evangelio de Judas, que él escribió un evangelio. Imagínense que él escribió un evangelio. Ay, ¿qué evangelio será? No lo he leído y no lo quiero leer, pero por ahí escuché que él decía, que Judas decía que como él sabía que Cristo era el Mesías, entonces lo vendió para que él bajara de la cruz con sus ángeles y gobernara Roma. ¿Cómo la ven? ¿Qué? Y hay otros predicadores diciendo que él se arrepintió y se salvó. Se suicidó. Y se terminó suicidando, igual que Saúl. Imagínense a Saúl diciendo, pero es que 3 veces usted manda un espíritu, dice, de parte de Jehová para que me atormentara, la culpa es suya. No, la culpa es de cada uno de nosotros. No le eche la culpa a la vaca. La culpa es de cada uno de nosotros por no querer la verdad. Porque lastimosamente queremos bendición, pero no queremos pagar el precio. Mañana seguiremos entendiendo. Pastor Manuel levantó la mano. Hermano David, con respecto a lo que se está compartiendo en la parte de Judas y de todo esto,
escuchaba a un predicador decir públicamente que ese Cristo grande, amoroso, que murió en la cruz del Calvario, que le dieron tantos latigazos, creo completamente y estoy seguro de que Judas también está en el reino de los cielos. ¿Sabe? Me dio tantas cosas que mejor me fui de ahí porque, Dios mío, no me sabía sostener. Sí. Porque el problema es ese, que a veces estamos en la parte de la mentira, y usted que conoce la verdad, a veces a veces hablan de la prudencia, pero es que hay que contrarrestar a la mentira con la verdad. Sí, señor. Y entonces se me han venido, inclusive tengo un problema casado por ahí con unas ovejas de otra congregación que estaban discutiendo y hablando. Es que las pastoras y las pastoras, y llegué y le dije, perdónenme un momento, denme una cita bíblica porque yo no he encontrado esa cita para yo enseñarle a la iglesia. Entonces le dije que no había pastores, y me dice, esa congregación suya anda mal, porque hay pastora, la Biblia lo dice, pero ¿a dónde? Muéstrame lo que yo no lo he visto, de pronto estoy equivocado, ¿no? Entonces, así sucede muchas veces de que la palabra es muy clara y es muy amplia. Le mandó a la mentira por no creer a la verdad, y esa es una gran realidad de eso. Sí, ya para terminar entonces y entender que Judas, que terminó suicidándose, no se ha salvado. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, o sea, no se sienta mal por tener ese sentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando hablamos de Judas, tenemos que hablar de Pedro a la vez. Pedro también traicionó a Jesús. Lo negó 3 veces. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pedro se arrepintió? Sí. ¿Judas se arrepintió? Sí. Los dos se arrepintieron. Pero el problema es que la tristeza, el arrepentimiento de Pedro produce salvación. Nunca más volvió a negarlo. Mientras que la tristeza, el arrepentimiento del mundo que tuvo Judas, terminó en muerte. Esa es la diferencia. Judas no es salvo. No se salvó, terminó suicidándose. Si se hubiera salvado, no se hubiera suicidado, hubiera producido vida. Y muchos de nosotros nos arrepentimos, pero seguimos en la muerte. Como el drogadicto. Viene, se inyecta, y huele, y cuando se le pasa el sentimiento, el efecto de la droga, y viene ahora el síndrome de abstinencia, entonces, ay Dios, yo no quiero volver a consumir, no voy a volver a tomar, no voy a volver a meter droga. ¿Y qué pasa el otro día, los otros días? Vuelve y cae en lo mismo. Esa tristeza no es de Dios, esa es del mundo. Produce muerte, no produce vida. Si usted se arrepiente, produce vida. Dejemos hasta acá porque son las 6:03 y tenemos que ir a trabajar.